Dicen por ahí que todo cae por su propio peso. Y esta frase podría definir la situación que está atravesando el arbitraje mexicano. Sin embargo, otro refrán que se acerca mucho más al tema de la renuncia de Arturo Bricio es: piensa mal y acertarás. Y aquí va el porqué. A lo largo de su vida y desde antes de formar parte del cuerpo arbitral en México, este nazareno ya era parte de la mafia que controla el fútbol nacional. Desde antes de capacitarse para impartir la justicia en las canchas, ya se codeaba con la crema y la nata del arbitraje, pues se puede decir que fue un tipo cuyo nacimiento en el profesionalismo fue sembrado y programado por el grupúsculo que tiene secuestrado el control de la Femex Food. Sí, aunque suene muy loco. Después, el momento en el que Bricio dejó su puesto y se expuso a la luz pública, se han desatado muchas polémicas, la mayoría en torno a lo que sucede en el gremio arbitral. Otras proponen que este movimiento es para que la Federación Mexicana de Fútbol calme un poco las aguas que están golpeando en su contra. Pero lo que nadie puede negar es que se trata de un movimiento político dentro de la empresa y con fines muy truculentos. Este personaje siempre fue un soldado del poder, un lacayo infiltrado en donde mejor les funcionó. Su carrera es un espejo de podredumbre. Su trabajo en las canchas siempre estuvo calificado al amparo del poder. Posteriormente, fue un tipo que maquilló las malas actuaciones de su gremio ante los televidentes y, para rematar, fue un elemento muy importante para desmantelar a la Asociación Mexicana de Arbitraje, un organismo que estaba cobrando mucho peso y que le resultó un estorbo a la federación y a sus tan mencionadas cúpulas. No cabe duda que su retiro tiene dos aristas, porque los medios lo van a catalogar y a poner en su vitrina como la panacea del arbitraje, como un orgullo del talento mexicano en ese rubro. Pero su verdadero rostro no está a la vista de los demás, está escondido entre la penumbra de la corrupción, del nepotismo y de la protección de los intereses más perversos de sus patrones. A mediados de junio del 2022, Bricio presentó su renuncia y le ha llovido con todo. Se le ha criticado por lo que fue. Los analistas paleros y comprados por el poder han querido maquillar su lamentable gestión, que gracias al VAR quedó exhibido como lo que fue: una comisión de arbitraje que trabaja para el servicio de algunos cuantos, que también inclinó la balanza hacia el lado amigo y que expedía los cheques de quienes estarían al servicio del poder. Es por eso que hoy te presento El Trepador, el fin de la podrida renuncia de Arturo Bricio Carter. En el lenguaje coloquial mexicano se le llama trepador a una persona que llegó a un puesto muy alto o que ocupa un cargo muy importante gracias a sus palancas, a su entorno social o por haberse aprovechado de contactos o situaciones. Un trepador es aquel que no hubiera llegado a su posición de privilegio por méritos propios, y ejemplos hay muchos, pero el caso de Arturo Bricio es uno de los más repulsivos y grotescos que existen en el fútbol mexicano. Televisa y la prensa palera lo han querido vender como la panacea del arbitraje en México. Se le catalogó como el mejor árbitro de los últimos 25 años del siglo XX y se le recuerda como un árbitro con gran personalidad y que no dudó llevarse el pito a la boca para expulsar a Zidane en el Mundial de Francia. Pero al analizar su carrera, se podrá constatar que Bricio es una estrella más del canal de las estrellas. Un niño mimado y privilegiado a quien le pusieron el camino en bandeja de plata, y la historia empieza así. Según el propio nazareno, en la página de speakersmexico.com, donde se anuncia como para dar conferencias motivacionales y coco wash al estilo Master Carlos Diego Muñoz Dreyfus, en su adolescencia era habitual que su padre, Arturo Bricio Ponce de León, quien también se desempeñó como árbitro, recibiera la visita de algunos amigos con los que se echaban unas copas en su casa de grama, en pleno Coyoacán y cerca del Estadio Azteca. Entre los amigos de su padre estaba ni más ni menos la crema innata del arbitraje. Y acá van sus palabras textuales. Junto a mi hermano Eduardo aprendí a manejar en los autos de esos personajes y así tripulé el Bocho de Yamazaki, el MG del Pato Molina, el Falcon de Mario Rubio, el Barracuda de Domingo de la Mora, el Volkswagen de Joaquín Urrea y hasta un Mercedes-Benz, propiedad del profesor Diego Dileo.
Eso lo dijo él, yo no me estoy inventando nada. Posteriormente, en 1976, y con tan solo 20 años de edad, entró a la Facultad de Derecho en la UNAM y de forma paralela tomó el curso institucional de la Femex Foot para convertirse en árbitro profesional. Curiosamente, uno de los profesores era el gran amigo de su padre, el peruano Arturo Yamasaki. Fue por eso que el gran alumno tuvo en sus manos el diploma con honores desde el momento de su inscripción, su lugar en el cuerpo de árbitros de la primera división y un futuro con designaciones a partidos de la liga garantizados. Su preparación para convertirse en árbitro profesional fue como un concurso de arte donde el jurado es amigo de la familia. Bricio se jacta de que siempre litigó, que combinó su despacho con el pito, porque en el último cuarto del siglo XX los árbitros no ganaban como ahora. Pero vestirse de negro, correr vigilando las jugadas y tener el control de los partidos se convirtieron en su pasión. La prensa deportiva siempre lo destacó por su personalidad, porque no le temblaba la mano para sacar las tarjetas a quien se lo mereciera, y por la objetividad de sus sanciones. Pero después de conocer su origen, es lógico pensar que siempre impuso su personalidad por el simple hecho de que siempre se supo protegido e intocable. Pero como dice el meme de Carlos Vallarta, técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra. Y el tema está en que detrás de su trayectoria dorada en el arbitraje, que detrás de su análisis donde siempre justificó los errores de su gremio, los colores de su empresa y sobre todo, detrás del flamante presidente de la Comisión de Arbitraje, siempre se escondió un soldado de la Federación Mexicana de Fútbol y un agente de Televisa. El camino de Apechito fue la plataforma sobre la que erigió su gran carrera como silbante, donde pitó muchas finales del fútbol mexicano, participó en 2 mundiales y sacó 7 tarjetas rojas en tan solo 6 partidos. En 2011, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol lo nombró el mejor árbitro mexicano de los últimos 25 años y el número 32 en el ranking mundial. Después de su trayectoria y de colgar el silbato, fue invitado para unirse a Televisa Deportes. Su llegada a la televisora de Chapultepec 18 era inminente, porque su nueva casa necesitaba un contrapeso que le hiciera frente al acierto que tuvo TV Azteca al poner a Bonifacio Núñez en la mesa de análisis junto a José Ramón y compañía. Por otro lado, Bricio resultaría también un total acierto porque los fans del americanismo y los detractores de Joserra recibieron con agrado a un árbitro con el perfil de Arturo, un tipo ecuánime, educado, con facilidad de palabra y que siempre tuvo el maquillaje ideal para cubrir las ayudas a los equipos amigos y de muchos que son parte del club de Toby, como bien diría el Fantasma Suárez. Sin embargo, desde su llegada a la televisora, Bricio sacó el cobre, porque de alguna forma se las ingenió para quedar bien con los colores de los equipos amigos de la casa y por otro lado hacer una crítica mordaz hacia el arbitraje, hacia su dirección. Incluso llegó a criticar la preparación del cuerpo arbitral, la designación de los colegiados y a lo largo de su función como analista deportivo siempre mandó dardos en dirección a la búsqueda de un hueso. Algo así como, si yo estuviera allí, esto no pasaría. Si bien es verdad que Bricio se convirtió en un agente de Televisa, Emilio Azcárraga se dio cuenta que por su currícula, por su formación como abogado en lo laboral y por el respeto que tenía en el gremio arbitral, sería su delfín para tomar el control del arbitraje y de paso, acabar, pulverizar y mandar al abismo a la ama sin piedad. Una de las frases que se han repetido en muchos videos de este canal, en que las cosas nunca son como las venden los medios de comunicación. Y esta funciona de manera lapidaria para explicar la forma en la que los dueños de la Federación Mexicana de Fútbol se quitaron una piedra del zapato, que estaba cobrando mucho poder y que no les permitía trabajar como ellos lo deseaban. Todo se remonta a marzo del 2017, cuando la Asociación Mexicana de Arbitraje decidió no presentarse a sus labores como respuesta a las agresiones sufridas por sus árbitros. Debido a que Miguel Ángel Flores fue empujado y amedrentado por los jugadores del Toluca, mientras que Pablo Aguilar le dio un leve cabezazo a Fernando Hernández en el juego entre América y Xolos. De
Ricardo Peláez, el otrora presidente crema, bajó a los vestidores de los árbitros para conversar con el silbante, para pedirle que en la papeleta el incidente no fuera reportado como agresión. La papeleta llegó reportada a la Femex Food como conducta violenta, pero después de las investigaciones pertinentes se concluyó que hubo manipulación en la boleta arbitral. El gremio explotó cuando se suspendió a Triverio con 8 partidos y a Pablo Aguilar con 10, cuando todos esperaban que la sanción fuera de por lo menos un año. Por tal motivo, los árbitros se unieron y pararon la liga. Mucho ojo aquí, porque el fútbol mexicano es sagrado y solo ha parado en casos aislados asociados a tragedias como el temblor de 1985, el caso de la influenza en 2009 y por la pandemia del COVID-19 en 2020. Es por eso que la unión de los árbitros ante las amenazas a su gremio pusieron focos rojos en la federación y en su grupo de poder. Con el paro arbitral y el movimiento de la AMA, se le dio un golpe contundente al bolsillo de la federación y de las televisoras. Tan solo la suspensión de las actividades por el paro arbitral repercutió en más de 60 millones de pesos. Una de las exigencias de la Asociación Mexicana de Árbitros fue que la Femex Food sancionara conforme al reglamento a los agresores y que pusiera como presidente de los colegiados a un experto en la materia, a un árbitro retirado y que contara con las credenciales para tomar el control del arbitraje mexicano. Una de las primeras cabezas que rodó fue la de González Iñárritu, quien dejó crecer a la AMA y permitió que los árbitros se empoderaran y pusieran en jaque a la federación. Los dueños de la pelota necesitaban un relevo que calmara las aguas, que pusiera una cara amable ante el gremio arbitral, pero que se cuadrara ante la gente de pantalón largo. El indicado para este trabajo era ni más ni menos que Arturo Bricio. Desde un principio, el agente de Televisa actuó de manera facciosa contra los representantes de la AMA y con el paso del tiempo llevó al arbitraje mexicano a una de sus crisis más severas en los últimos años. Su llegada a la presidencia de la Comisión de Arbitraje fue polémica. Muchos analistas cuestionaron su nombramiento y la afición se volcó en comentarios ácidos que dejaban ver que el América sería el más favorecido por la nueva comisión, sin imaginar que a la larga, a la cual ustedes se acostumbran, para muchos los ganones sería el grupo Orlegui, porque nadie puede negar que este personaje es un empleado de Televisa y que siempre ha sido una persona arrodillada a la federación. No había forma de ver este movimiento como algo neutral. Bricio se convirtió en el alfil de la Femex Food, en el ajedrez del fútbol mexicano. De entrada, se tiene que señalar que no llegó a conciliar o a negociar, que llegó a romper con todo lo que incomodara a la federación. Y meses después, no se tocó el corazón para quitarle el gafet internacional a Francisco Chacón, a Paul Delgadillo, a Jorge Isaac Rojas y a Alfredo Peñalosa, argumentando que no pasaron las pruebas físicas marcadas por la FIFA. Este movimiento fue letal para la carrera de estos nazarenos porque les pegó fuerte en lo económico y en lo profesional. Asimismo, le cedió el control a la AMA a César Ramos Palazuelos, quien se encargó de debilitarla hasta el punto de desaparecerla de la faz de la tierra y, por increíble que parezca, a cambio recibió el silbato designado para Rusia y aunque no ha pitado las últimas finales ni se le puede considerar como el mejor árbitro del fútbol mexicano, será abanderado nacional en Qatar 2022. Una vez que Bricio le regresó el poder del arbitraje a los dueños del balón, este cayó en una de sus peores crisis. El gremio no tiene credibilidad, su calidad en el campo es cuestionable y su papel en los últimos torneos ha dejado de ser un simple juez para tomar protagonismo, pero por su mal desempeño. Es importante resaltar que con la llegada del VAR, los favoritismos se hicieron más evidentes, aunque algunos sigan en esa burbuja de mentira. Lamentablemente, con la llegada del nuevo mandamás en la Femex Food, se cometieron atropellos de proporciones dantescas. Estas situaciones están documentadas en un video en nuestro canal que se titula El fraude y la corrupción de Arturo Bricio en la Liga MX. Y te dejaremos el link en la caja de descripción. Los casos más grotescos fueron el racismo y discriminación sufridos por Adalid Maganda, quien llegó hasta la huelga de hambre tras el trato recibido por este personaje. Otra de las joyas de la corona fue el trabajo de José Santana Martínez, quien actuó como un verdadero chacal a todos los niveles. Sobre todo en el caso del joven Yair Cruz Chávez, quien fue despedido injustificadamente tras sufrir un ataque epiléptico en las instalaciones del Chivo Córdoba.
Cabe destacar que según la comisión, el ataque del joven fue una consecuencia de la ingesta de sustancias prohibidas por la ley, lo cual no se comprobó. Pero quizá una de las polémicas más puercas en las cuales se le ha inmiscuido tiene que ver con lo que dijo Roberto García Orozco, quien declaró que a través de este personaje funesto se podía llegar a acuerdos, arreglos y fraudes en los partidos del fútbol mexicano. Que Bricio le da la asignación de los partidos a los árbitros obedientes, que se portan a la altura de las exigencias y que son serviles a sus órdenes para complacer al poder. Hace unos días, Arturo Bricio y Felipe Ramos Rizo protagonizaron un pleito de lavadero, pero que fue muy natural, muy real y refleja prácticamente lo que mucha gente piensa, lo que cree del arbitraje mexicano como brazo armado, si es que se le puede decir así a esto, un brazo armado de los dueños de la pelota. Arturo Bricio dejó su puesto luego de mucha presión, aunque él lo negó. Dijo que se iba por problemas personales. Y a eso, cualquiera puede entender lo siguiente. Bricio se va como presidente de la comisión de árbitros porque simplemente hasta este año estaba pactada su función. Porque como lo comentamos con anterioridad, los que manejan el fútbol a placer saben hacer el negocio de sus vidas a costa de seguir explotando las pasiones. Aquí es donde vienen las teorías conspirativas, hecho que molestó mucho a Arturo en esa entrevista debate que sostuvo en un programa de ESPN y donde el ex mandamás de la tal maltrecha y mangoneada comisión de arbitraje le dijo al árbitro panelista, a Felipe Ramos Rizo, de que éste le había pedido trabajo, cuando ahí mismo éste lo desmintió. Pero vayamos a lo siguiente y al primer punto que le da un peso específico al por qué las teorías de conspiración no le gustan a Arturo. Y es porque realmente pesan y tienen mucha probabilidad de ser ciertas. Esto es muy sencillo, porque como dice el dicho, la verdad no peca pero incomoda. Esa es la realidad y siempre será así, porque cuando le dijeron a Bricio que su gremio estaba muy maltrecho y dejaba a la comisión de árbitros hecha basura, al menos así se la dieron a entender, pues gracias al amiguismo y al compadrazgo, la corrupción de los árbitros es casi una ley, por el simple hecho de que el hermano de un presidente de un equipo de fútbol tuviera un puesto importante en esa comisión, y además que casualmente el equipo bicampeón es donde trabaja el hermano del peso pesado del arbitraje. Todo esto se armó debido a las palabras que dijo Roberto Gómez Junco en uno de esos programas de la empresa de las 4 letras, donde casualmente mencionó todo lo que en este canal hemos denunciado por años. Pareciera que hoy más que nunca empiezan a tomar valor muchas personas en denunciar esto, aunque don Roberto ha sido uno de los férreos críticos del poder en el fútbol, por lo que su elocuencia y sentido de palabra es incuestionable. Pero siguiendo con el tema de Bricio, este se molestó, pues trataba de vender un mundo color de rosa, de indicar que dejaba a los árbitros en su mejor momento, cuando realmente no es así. Una mentira más, de la misma forma que se criticó cuando este llegó a ese cargo, impuesto por Decio de María en su momento, gracias al dedazo de Chapultepec 18. Bricio terminó de trepar hasta lo más alto de la liga en cuestión de arbitraje. Arturo Bricio es un férreo caudillo que defendió sin argumento alguno los cuestionamientos, en este caso de Ramos Rizo. Cuando te dicen algo y te cala, es porque es verdad. A Bricio le caló muy hondo que le dieran a entender que era un títere de la televisora del Sol. Porque cuando el tema no es real y se trata de tiznar, simplemente con mucha tranquilidad se desmiente. Eso hizo Ramos Rizo cuando Bricio le dijo que le había pedido trabajo, cuando este de frente lo puso en evidencia y le dijo que él, o sea Arturo, lo había invitado a algo que él nunca pidió. Aquí es donde las cosas se vuelven turbias e interesantes, porque al contestarle eso, el panelista de ESPN, Bricio, ya no supo qué decir, pues después de reventarle el bien que te mueres por ser presidente de la comisión de árbitros, cuando recibió una respuesta contundente, el trepador ya no supo más qué hacer. Decidió aceptar sin explicar cómo, cuándo y dónde se lo había pedido al árbitro panelista. Por eso hay que ser muy observadores, siempre analizar los diálogos de los personajes en cuestión para saber dónde está el truco. Entonces pregunto, ¿por qué es tan importante esto?
simplemente porque si Bricio mintió al embarrar a su compañero de profesión, ¿ustedes creen que éste diga la verdad en cuestión de manejos en su gestión con los árbitros? ¿Ustedes creen que Bricio no fue el fiel caudillo de Televisa y Grupo Orlegui para darle una manita a las inversiones de la sátrapa de la Laguna? A esto, los pleitos entre estos dos personajes tienen mucha historia, porque todo se remite al poder. Pues como lo mencionamos, Televisa y sus asociados apoyaron fuertemente la llegada de este sujeto a la comisión de arbitraje para desintegrar ese mini sindicato de árbitros que estaba también viciado, pero que de alguna manera no tenía mandatos ni tanta injerencia de la televisión. Además, gozaban de independencia para manifestarse, algo que debía cambiar, unificar los poderes, recordando que tanto Eduardo Bricio y John de Luisa han sido fervientes lacayos de Chapultepec 18, algo que siempre el silbante de ESPN ha criticado. Sé que suena muy sutil y muy despectivo este calificativo que le damos a Arturo Bricio, pero su trayectoria y los hechos que lo han llevado por este mundillo del fútbol mexicano lleno de corrupción y demás han ratificado lo grotesco. Pero la realidad es que su carrera se ha construido de esta forma. Un personaje que ha sido muy turbio, más que nada por su fuerte vínculo con Televisa, pues luego de jubilarse, este ya tenía su puesto asegurado en la gran ramera de la comunicación, haciendo que esto simplemente sea un fuerte argumento de cómo el tráfico de influencias pasa dentro del fútbol y está muy fuerte. Porque pregunto, ¿qué credibilidad puede tener una persona como presidente de una comisión de arbitraje cuando fue fiel empleado del empresario que tiene muchos intereses en una liga de fútbol? ¿Acaso no es un conflicto de interés? ¿Acaso no es amiguismo y compadrazgo? ¿Por qué Televisa mandó a Bricio, sabiendo que éste tiene conocimientos de leyes y que es un agente litigante, para acabar con el sindicato de árbitros? ¿Será que la AMA les estorbaba para un plan a futuro con los nuevos dueños poderosos de la pelota? ¿Para desintegrar a la AMA reduciéndola a cenizas? La empresa privada nunca puede darse el lujo de tener sindicatos ni grupúsculos dentro, porque su política no se lo permite. Por lo tanto, había que aplicar esa política y disfrazarla. Los dueños necesitan garantías, que sus inversiones y sobre todo, que se expanda el mercado para todos y el negocio. Que todos tengan una parte de rebanada de pastel, porque esto es muy cierto. Entre más dinero tengas, más quieres poder, más tienes poder también. Y mandar e imponer tus ideas son un común denominador. Es un vicio de la cúpula y por eso muchos directivos siempre se cabulean entre sí, entre poderosos. El grupo Orlegui y el grupo Pachuca es el vivo ejemplo. Aquí, Bricio, como lo dice la propia Televisa, tenía como objetivo acabar con la Asociación Mexicana de Árbitros, un grupo que no tenía tanto nexo con la televisora y que había tomado poder e independencia, que había creado sus propios intereses y que no le rendía tributo a nadie. Los medios crearon una historia en la que Bricio vino a ejecutar, acabar con el mal de los árbitros mexicanos, con la corrupción según ellos, y con el poder de dos tipos que gobernaban allí como Paul Delgadillo y Francisco Chacón. Al final, el hacerle juego a la televisión siempre trae complicaciones para mal. A Televisa y a su séquito le faltaba ese pequeño peldaño, adueñarse de los que imparten ley en parte de su negocio. Imponer árbitros, tener dedazo, mandato, línea, como si estos fueran parte de un show estilo televisión. Arturo Bricio, el famoso trepador, hizo una labor impecable y terminó por someter la poca credibilidad que este gremio tenía, dándole a los dueños de la pelota el último eslabón que les faltaba. Y hoy, en medio de la polémica y un organismo decadente en el fútbol, dijo adiós, llevándose con él un sinfín de mentiras que al menos por ahora no se podrán justificar. Pero dime, ¿es Bricio un caballo de Troya en la comisión de arbitraje? ¿Fue traído para darle más poder a los dueños del balón? ¿Arturo Bricio es parte de la corrupción del fútbol mexicano? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.